Bueno, ya estamos listos, amigos, para abrir la Biblia, la palabra de Dios, y estudiar el libro de Apocalipsis y Daniel, y bueno, las profecías, símbolos y señales, así como es el nombre del programa, Salvación en Señales y Símbolos. Soy Dalia Dinsi y esta siguiente hora se va a ir bien rápido, así que asegúrense, prestar atención, anotar y buscar sus Biblias para poder ser parte de la discusión. Así que Cicely está aquí a mi lado. Muchas continuamos gracias. Sí, aquí, continuamos ¿verdad? aprendiendo más de este libro maravilloso. Amén. Amén. Pero también preséntanos los invitados claro. también. Está aquí con nosotros mi esposo, el pastor Carlos Muñoz. Sí. Maranata. Amén, Maranata, amén. Maranata. Y el pastor Héctor Delgado. Contento de acompañarles. Un placer, Amén. un verdadero placer. Amén. Bueno, ya hemos compartido, este es nuestro octavo programa, nuestra octava presentación, y en esta ocasión hemos titulado esta hora La visión del trono de Dios. Ese es el estudio que vamos a tener y está basado en Apocalipsis capítulo 4. Pero antes de llegar al capítulo 4, ¿qué hemos dialogado? ¿De qué hemos hablado? Vamos a un resumen rápido. Bueno, hasta ahora vimos en la introducción de Apocalipsis a Cristo, ¿verdad? El enfoque, el centro del libro de Apocalipsis es Jesucristo, como lo es de toda la Biblia, ¿verdad? ¿No? Pero especialmente vemos a Cristo que está entre su pueblo, entre sus iglesias, ¿verdad? Amén. Y eso entonces estudiamos las 7 iglesias, ¿verdad? Estuvimos estudiando las 7 etapas, 7 iglesias, cómo se le presentan, en donde cada una de esas iglesias entonces Dios tenía un mensaje universal para la iglesia en las diferentes épocas, desde la ascensión de Cristo, la iglesia primitiva, hasta, como vimos la última, el tiempo final, ¿verdad? Amén. Así Muy que, bien. Bueno, pues deseamos ir ante Dios, ante el trono del Señor en oración antes de comenzar nuestro estudio de esta hora. Cicely, por favor, si tuvieras la bondad de orar. Amén. Y vamos a entregarnos a Dios y que Dios pues haga de nosotros su voluntad durante esta hora. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias. Y te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos enseñes cosas grandes y maravillosas para que no solo nosotros podamos edificarnos, Señor, sino también para todos los que están en casa, que puedan también estudiar junto con nosotros. Te pedimos que tú puedas seguir dirigiendo cada uno de estos programas, Señor, y que sean de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Apocalipsis capítulo 4. Sí, ¿Cómo arrancamos? pero recuerda que antes de entrar al Apocalipsis 4, habíamos quedado pendiente con un versículo, porque este versículo nos, como quien dice, nos introduce al capítulo 4, Sí. ¿verdad? Y dice Apocalipsis 3:21. 21. Apocalipsis 3:21, léelo, amor. Ok, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien, este versículo es una cosa increíble. Este versículo, cuando yo lo leí la primera vez, yo me quedé con la boca abierta, porque dice que el que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono. Es como quien dice, ¿qué? ¿Verdad? Si notaste en todas las previas iglesias siempre había una promesa, una bendición que Dios nos iba a dar, pero qué bendición más grande, qué bendición más que culmina con decir que nosotros nos sentaremos en el trono con Cristo, así como Él venció y se ha sentado con su Padre en su trono, ¿verdad? El trono, cuando entendemos trono, ¿en qué piensan cuando piensan en un trono? Reino. Un reino, ¿verdad? ¿Qué más? Principado, ¿verdad? Soberano. Soberano. Pensamos en asuntos que a veces para nosotros es un poco difícil porque hoy en día no hay muchos reinos como lo eran en los tiempos anteriores. Hoy en día son más democracias o otro tipo de estilo de gobierno, pero el reino, que de hecho los reinos que eran los reinos que aparecen en el contexto de la Biblia, ese sistema de reinos es el que más se parece al reino de Dios, ¿verdad? Es un reino donde hay un rey, ¿verdad? Hay súbditos, ahí está la ley del rey. Contiene un montón de características. Entonces nos vamos a sentar con el trono, en el trono. Amén. Amén.
¿Cómo tú analizas eso, Víctor? Esta descripción está conectada con la anterior de recibir autoridad sobre las naciones. La autoridad está asociada al trono. En el caso del versículo que nos ocupa, Jesús está prometiendo compartir su autoridad. Amén. Esto también se cumplirá, igual que esa promesa de otra de las iglesias, durante el periodo de los 1000 años, cuando los redimidos tengan el privilegio de sentarse en tronos y empezar una obra de juicio que de hecho será más explicada en lo adelante. Amén. Pero es indiscutible que Cristo le está ofreciendo a ellos el privilegio de compartir con ellos su autoridad durante un tiempo particular de la historia. Amén. Y eso entonces, viendo el concepto del trono, ahora en el capítulo 4, como que ahora nos acercamos más al trono. Ahora nos va a dar como una explicación, una descripción, ¿verdad? Al acercarnos y entonces tener una visión más clara. Ahí el capítulo 4, vamos a empezar el capítulo 4. Capítulo 4. Ajá, versículo, si quieres lee hasta el 3, amor. Ok, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Amén. Entonces aquí nos dice el concepto de la puerta abierta otra vez, ¿verdad? Hay una puerta abierta en el cielo. Habíamos visto eso con las llaves, que Cristo abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie puede abrir. Entonces la puerta abierta y se oye la voz como de trompeta. Ya sabemos de la voz de trompeta, ¿verdad? Lo habíamos visto anteriormente. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y qué fue lo que entonces Juan ve? Bueno, ahí dice que al instante él estaba en el Espíritu. Ok, vamos a parar ahí un momento. Okay. Estaba en el Espíritu. Esa frase la habíamos visto también, ¿verdad? Sí, en el capítulo 1, verso 10. Ajá, que Juan estaba en el Espíritu lleno. el día del Señor. Amén. Y ahí entonces entró en visión. Exacto, Amén. o sea que en ese momento el Espíritu Santo, como quien dice, Lo toman nuevamente en afianzó, visión. ¿verdad? Y lo lleva en visión, ¿verdad? De hecho, el verso 1 empieza diciendo, después de esto, miré. Es obvio que hay un paso hacia adelante en el proceso de la revelación. Amén. Yo lo que quería decir es que yo escucho mucha gente que dice que estaba en el Espíritu y si recibe el Espíritu, pues entonces tienen hablan ciertas maneras, brincan de cierta manera, no sé. Así que al instante estaba yo en el Espíritu, si pudiésemos aclarar, porque estando en el Espíritu, para algunas personas pueden pensar es cierto estilo. Bueno, lo diría de esta manera. Cuando dice Juan que estaba en el Espíritu, nosotros no vemos ningún tipo de manifestación de esas ¿verdad? Que tú estás mencionando, sino nota muy interesante, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando recibió la primera visión, y luego abajo dice que dentro de ese contexto caí como muerto a sus pies, ¿verdad? Sí, pero ¿dónde estás leyendo? Oh, perdón, en Apocalipsis capítulo 1, el 10, que dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y luego abajo dice, en el 17, caí como muerto a sus pies, ¿verdad? Isaías también, Isaías fue llevado en el Espíritu y vio la visión del trono de Dios en Isaías capítulo 6. ¿Y cuál es la reacción de Isaías? También. Lo mismo, cayó a los postró, pies. ¿verdad? Se postró, lo que habíamos dicho cuando hablamos anteriormente sobre eso. Sí. Lo que estamos viendo es que la palabra, por ejemplo, la palabra adoración es muy interesante. La palabra adoración creo que sale como 24 o 25 veces en el libro de Apocalipsis, y las personas piensan que la adoración es eso, éxtasis, en ese contexto de estar brincando, pero la palabra adoración es la palabra proskuneo, y la palabra proskuneo significa poner las rodillas y la frente en el piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que produce estar en el Espíritu? Produce un sentido de ¿qué? De reverencia, humillación. Humillación, no en el contexto malo, sino de ponerse cuando estamos tratando de la divinidad de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios. Eso lleva al ser humano no a un lugar de brincar y de euforia, sino a un sentido de reverencia, un sentido de honor, ¿verdad? ¿Cómo tú lo ves, Héctor? Resulta instructiva la pregunta que ha hecho la hermana Idalia. ¿Qué
creo que debemos tomar en cuenta que estamos hablando de la descripción que un profeta da de su experiencia visionaria. Juan es objeto de un don, el don de profecía. Sí. Y a través del don de profecía, Dios establece una comunicación de revelación con él. Estar en el Espíritu es caer bajo la influencia o pasar a estar bajo la influencia del Espíritu Santo que guía al profeta en el proceso de la revelación y lo inspira para habilitar su mente que pueda percibir la revelación que Dios está dando y al mismo tiempo pueda registrar con fidelidad el escrito. De hecho, una orden que él recibió, escríbelo en un libro lo que ves. Está siendo guiado bajo la inspiración divina. De manera que estar en el Espíritu no es empezar a disfrutar de una experiencia en la que yo me siento bien e hice, sino una visión en la que el individuo cae bajo el control absoluto de Dios en mente, cuerpo y alma, si se quiere. Está en visión, indiscutiblemente. Amén. Amén. Y en esa visión, en ese espíritu, dice que ¿qué vio? Y aquí Versículo un trono establecido en el estaba cielo puesto en el cielo y en el uno trono sentado sobre él. uno sentado, ¿verdad? Automáticamente cuando yo veo el trono y veo el uno sentado, me regresa a Daniel. Me regresa a Daniel capítulo 7, ¿verdad? Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a ver cómo también Daniel ve una visión muy similar. Daniel capítulo 7. Versículo. Vamos a ir al versículo 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Y van a ver las similitudes que hay entre Daniel 7 y Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? Okay. ¿Quieres leer del 9 al 10? Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Muy bien, entonces aquí nos habla también de tronos, ¿verdad? Aquí plural. Vamos a ver que en Apocalipsis nos define, ¿verdad? No habla de manera indefinida, sino nos da de definición. Aquí hay tronos y sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Lo mismo que habíamos leído en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Sí. La misma percepción. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En otras palabras, que el trono tiene ruedas. Si tiene ruedas el trono es porque se mueve. Porque se mueve, ¿verdad? Se mueve. En este contexto sabemos que podemos ubicarlo. Dice que había millares de millares le servían y millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millares y millares y millones y millones? Los ángeles. Los ángeles, ¿verdad? Que son los que están a la disposición del trono de Dios consistentemente. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Significa que en esta escena de Daniel capítulo 7, ¿qué está empezando? El juicio. Hay una escena de juicio, ¿verdad? Hay una escena de juicio. Y noten que el anciano de días, ahora, yo he visto cuando yo he estudiado, el anciano de días hace una indicación directa de Dios Padre, ¿verdad? Hablando de Dios Padre. ¿Esa es la misma percepción que tú tienes, lo mismo que has estudiado, Héctor? Sí, es Dios Padre, y la expresión anciano de día lo que denota es la antigüedad. Y en ese sentido el concepto de la eternidad de Dios. Amén. Es el Dios eterno que está sentado allí. Interesante que Daniel ve que los tronos están siendo colocados. Juan ve al Padre ya sentado en su trono. La disposición de la visión un tanto diferente en ese sentido. Allí están siendo colocados, aquí está sentado. Y es interesante destacar que la descripción que Juan nos está proveyendo de Dios está acompañada de dos expresiones idénticas, semejante a. Juan no tiene palabras para describir en forma exacta a Dios. Está utilizando una forma humana, antropomórfica, ¿verdad? De describir la majestad divina. Lo que Juan aquí realmente está mirando es una representación del trono y la presencia real de Dios, hasta donde humanamente puede ser transmitido, percibido y consignado para el bien del pueblo. Sí, y fue muy parecido a lo que vimos en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Sí. Donde también vemos a Juan buscando palabras humanas para tratar de describir lo indescriptible. De hecho, otros profetas en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de ver el trono de Dios en visión, a Dios sentado en su trono, en Primera de Reyes capítulo 22, Isaías 6, Ezequiel 1, Isaías 6, tuvieron visiones afines, donde pudieron tener acceso a la sala del trono de Dios y mirar la disposición de este concilio celestial.
Amén. Bien. Y entonces sigue diciendo versículo 4, ¿verdad? No, el 3. Sí, no, habíamos hablado, el trono uno establecido, el aspecto del que estaba sentado ahora en el 3 era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que Juan trata de utilizar conceptos humanos Sí. para describir lo que, La grandeza. Lo que él vio. lo que es indescriptible. Había alrededor del trono un arco iris, Un arco iris. semejante aspecto a la esmeralda. ¿Recuerdan dónde se había visto el arco iris por primera vez? En la creación, después del diluvio. flood. Después del diluvio, la promesa que le hizo Dios, ¿verdad? Dios le dijo que nunca más iba a destruir la tierra con agua, ¿verdad? No dijo que no con fuego, pero con agua, ¿verdad? Entonces el arco iris bordeando el trono de Dios denota su fidelidad, el Dios fiel al pacto, Sí, es la un promesa Dios cumplida. misericordioso. Amén. 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 Cabe destacar que Apocalipsis 4 nos introduce en una visión que está complementada por el capítulo 5, que estudiaremos más adelante también. Y esta visión ha sido reconocida en conjunto como casi como el factor que unifica las revelaciones del Apocalipsis. Es el elemento fundamental en la estructura del libro. Allí ocurren cosas que reaparecen continuamente. De alguna manera, esta visión es fundamental y central en la revelación que Juan está recibiendo, porque los ancianos, el arco iris, las voces, los truenos, los ángeles, el trono mismo, el cordero más adelante, van reapareciendo. De alguna manera se ensamblan las otras visiones allí, de manera que estamos ante una visión que es fundamental. Después de esto era necesario que Juan viera lo que ahora se le está mostrando. Amén. Y luego el versículo 4, amén, ¿puedes leer? Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien, ahora, si notaron también en Daniel capítulo 7, los tronos eran indefinidos, simplemente dijo tronos, tronos. cantidad. Aquí nos dice que hay 24. 24 ancianos. Ahora, vamos a hablar un momento del número 24, ¿verdad? ¿Será que simboliza algo el número Tiene 24? que simbolizarlo porque Sí. si estás en Apocalipsis es símbolo de algo. ¿Verdad? Y el 24 es, a ver, múltiplo de qué? El 24 es múltiplo de qué número? 12 Del Ah, de 12. 12. de las 12 tribus. ¿Será que el número 12 representa algo? Discípulos. 12 ¿Qué? discípulos, 12 tribus, exactamente. Son tantos, ¿verdad? Y representando siempre el pueblo de Dios y a veces más definidamente el liderazgo de la iglesia. La mujer en Apocalipsis 12 aparece con una corona con 12 estrellas, ¿verdad? Entonces, siendo que el 12 y el múltiplo 24, también más adelante vamos a ver otro múltiplo de 12 que son los 144,000, ¿verdad? Sí. Múltiplos de 12, los 72 que fueron enviados a predicar, a llevar el mensaje. Entonces, ¿será que solamente hay 24 tronos? Buena pregunta. ¿Verdad? Vamos a dejar al público con esa pregunta, lo que vamos a una pausa. Está bien. Bueno, números, símbolos, ¿qué representa y cuál? Bueno, estamos descubriendo la hermosura que hay en Apocalipsis, pero vamos a una pausa porque queremos facilitarles la manera de cómo comunicarse con nosotros y enviar sus preguntas para el programa y así nosotros presentarlas y que Dios nos use para poder responder sus preguntas. Esta es la información que necesitan. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, PO Box 220, West Frankfort, Illinois 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Ahora estamos listos, amigos, para continuar el tema de esta hora. El tema de esta hora hemos dicho que es la visión del trono de Dios. Y ya hemos mencionado que habían 24 ancianos o tronos. 24 tronos, todavía no hemos llegado a los 24 ancianos. Vamos allá. Pero estábamos hablando del número 24, ¿verdad? Sí. Era un múltiplo de 12. Ajá, que era un múltiplo de 12, que aparece en 144,072 en varios lugares en donde se representa. Los números son muy interesantes, ¿verdad, Héctor? Dentro de la profecía Ciertamente. apocalíptica. También cae dentro de los elementos en Apocalipsis donde no siempre es fácil determinar si realmente
aunque puedan representar plenitud o algo completo, al mismo tiempo no representa algo simbólico o una cantidad mayor. Por ejemplo, 24 tronos quizás sea la cantidad necesaria, la cantidad necesaria con la que se resuelve la necesidad en la visión, la distribución o lo que se está logrando en la visión. De manera que los números hay que verlo en el contexto. Si uno de pronto dijera, como hay en Apocalipsis, es símbolo, hay muchos símbolos, pero y uno indiscriminadamente toma cualquier cosa y la convierte en símbolo, entonces uno se pregunta, si Juan vio 24 tronos y de pronto dijo que también vio un trono, y yo digo el 24 puede representar más tronos, yo entonces casi estoy obligado a decir el 1 quizás sea más de uno. Porque ya en Apocalipsis 7 vamos a encontrar donde un ángel habla en forma plural, lo que indica que no es uno, son muchos. Pero el texto mismo denota esa realidad. Por consiguiente, si el texto no lo infiere, es bueno tomar el concepto de algo integral, completo, un número, que significa algo completo, y quedarse ahí con la opción para no complicar el elemento mismo de la revelación. Amén. Y entonces ahora la pregunta es, ¿esos 24 tronos a quién le pertenecen? ¿Verdad? Sí, seguimos leyendo en el versículo 4, amor. Y vi sentados en los tronos. Capítulo 4, versículo 4. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora ya hemos identificado quiénes son los que están sentados en esos tronos, que son los 24 ancianos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los 24 ancianos? Me gusta mirarlo o acercarme a este tema de esta manera. ¿Qué hace un anciano en la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué hacen los ancianos en la iglesia? Bueno, ¿estás hablando de los viejitos ancianos o de ancianos de un anciano, no de edad, no de edad, sino en cargo. Como líder. Exactamente. Líder de la iglesia, que es asistente a un pastor, en lugar de un pastor, yo diría, porque los pastores entrenan, moldean, enseñan y tienen que seguir haciendo más, ¿verdad? Así que el anciano cuida de la iglesia. Es como una extensión del pastor, Y a veces ¿verdad? lo está representando. Y a veces el pastor incluso no está en la iglesia, entonces los ancianos son los que siguen dirigiendo o marchando la iglesia, dependiendo. Entonces, lo que nos indica esto es que estos ancianos entonces tienen un rol muy especial, ¿verdad? Porque si Dios es el Padre que está sentado en el trono y tenemos estos ancianos que están como quien acompañando y están sobre tronos, entonces estamos viendo que hay una función de que Dios no rige el universo solo, ¿verdad que no? Como que incorpora, y por eso hemos hablado de la vara de Dios, hemos hablado sobre la soberanía, que seremos reyes y un sinnúmero de cosas, en otras palabras, que estamos viendo que Dios como que incluye a su creación. Sigue un orden. Tiene un orden y está incluyéndonos a nosotros en la dirección de su reino. ¿Lindo o no es lindo? Sí, es bello que podamos ser tan frágiles que somos y tan imperfectos, que Dios aún ve que hay tanto potencial en nosotros y tan solo nos arrepentimos y le servimos de todo corazón. Exacto. Y aunque específicamente en estos 24 ancianos entiendo que hay varias interpretaciones, pero estuvimos dialogando nosotros y creemos que está hablando de una jerarquía especial, ¿verdad? De ángeles, como si de un lugar especial donde Dios está hablando, profundizar un poco en eso. Sí, los intérpretes están divididos y es bueno señalar aquí que cuando llegamos a puntos como estos, independientemente que creamos que son ángeles o no, eso no afecta la esencia del contenido del libro, ni siquiera nos impide avanzar en la prosecución de lo que realmente queremos, es percibir el plan de Dios. Apocalipsis no responde preguntas que a veces nosotros formulamos, está diseñado quizá para responder otras inquietudes que tienen que ver con la redención y el desarrollo del plan de Dios. Pero los intérpretes del Apocalipsis por mucho están divididos de si estos son una orden sacerdotal, como ocurría en Israel, solo que ellos no recibían el título de las 24 órdenes, ¿verdad? El título de anciano, eso complica el asunto, son ancianos, no son sacerdotes. Otros creen que son seres humanos que fueron resucitados y que llevados al cielo. El hecho es que no hay una evidencia bíblica directa para decir eso, es solo sabemos que fueron resucitados, fueron llevados, pero asimismo no sabemos que fueron entronizados en esa posición.
nosotros creemos que verlos a ellos como una orden exaltada de ángeles cuadra bien con el asunto, porque aunque se pueda señalar que tienen coronas y que esa es la Estéfanos, la corona de la victoria, en las Escrituras las coronas no solo representan una victoria alcanzada, representan una posición de honor, realeza, majestuosidad. Y desde esa perspectiva, mirando la disposición de la visión, el orden, el trono, los 4 seres, los 24 ancianos, todos los ángeles, estamos hablando de que hay como, en términos de prioridad y rango, hay como un acercamiento al trono, que evidentemente cuando llegamos ya a los 4 seres vivientes, en Ezequiel descubrimos que son querubines. En ese mismo orden, empezamos con ángeles, terminamos con ángeles, y millones de millones. Es obvio que quizás lo humano no sea lo que se destaca allí, sino el concilio que Dios tiene con inteligencias superiores, desde el cual actúa, enfrenta los desafíos que el plan de la salvación sufre aquí en la tierra y desde el cual Dios opera. Sí. Entonces, cuando tocamos, Héctor y yo habíamos hablado sobre este tema, ¿verdad? ¿Cómo lo afrontamos? Porque hay diferentes posiciones. Da la casualidad que estábamos en la misma línea, ¿verdad? Viendo lo que hay algo, pero eso no lo podemos poner dogmático en cuanto a eso. Es decir, es esto y formal, porque al final del día, si son 24 ancianos, si son ángeles, si son redimidos de la tierra, eso no nos salva, ¿verdad? Sí, sí es interesante hablarlo y discutirlo y buscar otras fuentes que nos ayudan también a entenderlo, pero lo importante que estamos viendo es que aquí está el trono de Dios, ¿verdad? Aquí están los 24 ancianos y aquí estamos viendo una escena en donde lo que me gusta a mí es que Dios está diciendo, mi reino yo no estoy parado como los reyes terrenales que dicen yo soy mi reino y más nadie, sino Dios está diciendo mi reino es para todos, ¿verdad? Todos mis seres creados pueden participar en mi reino, ¿verdad? La piedrecita, la columna, de diferentes maneras. Dios nos está diciendo es un reino inclusivista, ¿verdad? Volviendo un poco al argumento de la identidad, en el capítulo 5 la visión continúa. En el verso la versión Reina Valera 60 traduce que en el versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación y nos ha hecho. Esto da la impresión de que los 24 ancianos son seres humanos redimidos, pero el hecho es que esta traducción choca con algo que el texto mismo tiene anterior a eso. En el verso 8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos cantan, ¿quiénes? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nos ha redimido. Eso ya choca porque uno preguntaría, ok, los 24 ancianos son redimidos, pero los 4 seres vivientes también son seres humanos redimidos. Es evidente que el texto mismo demanda lo que las traducciones modernas han obtenido en términos de traducción aquí. Con tu sangre has comprado y has redimido para ti gente de toda nación. Sí, y de hecho esa misma frase se utiliza en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Cuando dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Creo que es interesante notar que los 4 seres vivientes, que vamos a hablar ahora de ellos, sí, ¿verdad? Los 4 seres vivientes sabemos que están representados por ángeles. Entonces, ahí viene la pregunta que me pasó a mí también cuando estudié. Dije, ven acá, pero ¿por qué estos 4 ángeles, sabemos que los 4 seres vivientes son, ¿por qué están cambiando que fuimos redimidos? Cristo no murió por ángeles. Cristo todavía murió por se nosotros. podría alegar, pero están vestidos de ropas blancas. Eso es un factor importante, pero en las Escrituras, siempre que un ser celestial aparece, se describe con ropas blancas. De manera que esa expresión es metafórica, representa el halo de luz que refleja la perfección del carácter y de la pureza y la santidad del ser que no ha pecado. Algo que Adán y Eva poseían en el principio, de manera que ellos están vestidos así, pero todos los ángeles están vestidos así. Eso sencillamente sirve para decir, son seres que no han pecado. Es lo único que sirve para decir. Luego, más adelante, la iglesia será vestida de vestiduras blancas, lo que indica que recuperará esa gloria que se perdió con la caída. Y hablando de la versión también, cuando miramos todas las versiones más modernas, la Reina Valera, todas han arreglado en el contexto de que han dicho porque
Tú fuiste inmolado y con tu sangre Has comprado. los has redimido, ¿verdad? Señalando a que no son ellos que han sido redimidos, sino hay otros que han sido redimidos. Así Y eso nos ayuda también en el contexto. Todas las versiones modernas han Decir corregido versiones eso. modernas, se infiere con eso que las versiones más actualizadas los traductores disponen de mayores recursos lingüísticos a la hora de traducir el texto. Años y años atrás, para 1900 y pico, 1800 y pico, habían términos y palabras que de hecho se desconocían su significado o no se sabía que aparecían y existían en otros documentos extrabíblicos para poder determinar cómo en el tiempo bíblico esa palabra se podía usar o de cuánta manera se utilizó. Las versiones modernas, los traductores tienen, en las versiones modernas, han tenido la oportunidad de transmitir un texto más fidedigno. Esa es la realidad. Por eso en las versiones modernas hablamos mucho así, pero claro, siempre hay que tener cuidado. Y es bueno comparar una versión con otra y a veces es necesario un comentario un tanto crítico que analice exegéticamente el pasaje para ver cómo se mueve el texto original y qué traducción se favorece. Amén. 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 Entonces, ahí están los 24 ancianos. Vamos a pintar el cuadro. Está el trono del Padre, ¿verdad? El trono, uno sentado. Ahí están los 24 ancianos. Luego, cuando entramos en el versículo 5, ¿qué nos dice el versículo 5? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien. ¿Del trono salían qué cosa? Relámpagos, truenos y voces. Noten que esa misma frase se repite mucho en Apocalipsis, ¿verdad? Se repite en Apocalipsis capítulo 8. Si quieren acompañarme, capítulo 8. Dice Apocalipsis 8:5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Perdón. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. También lo vemos también en Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 18, repite nuevamente. Dice Apocalipsis 16:18, y hubo truenos, relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Entonces, es bueno cuando estamos estudiando la Biblia, el Apocalipsis, a mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta tomar los versículos y digo, bueno, acá esto yo lo he visto antes, esto yo lo he visto antes, esto yo lo he visto antes, y linearlos y decir, ¿será que Dios nos está tratando nuevamente la repetición, ¿verdad? Del trono están saliendo ¿qué? Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Una imagen que de hecho recuerda la manifestación gloriosa de Dios en Sinaí. En el Sinaí. Estas expresiones denotan la majestuosidad del ser divino, Amén. la grandeza de Dios. Las voces se pueden identificar fácilmente porque tenemos ángeles que van entonando cánticos y canciones, adoran a Dios, lo reconocen. Entonces, en medio de la expresión de la majestuosidad divina, las inteligencias celestiales, los ángeles, no hacen más que expresar gratitud y cánticos de adoración y alabanza a Dios. Amén. 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 Y entonces nos habla de que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son ¿quiénes? Los 7 espíritus de Dios. Esto también lo habíamos visto en Apocalipsis capítulo 1, ¿recuerdan? Cuando decía los 7 espíritus de Dios, que ya sabemos que representa. ¿Qué representa los 7 espíritus de Dios? El espíritu. La la plenitud, la totalidad, the complete presence, la presencia completa de Dios. del Espíritu Santo. Así que entonces aquí está el Espíritu Santo también frente al trono, ¿verdad? Delante del trono. Y hay un dato interesante, está asociado a 7 lámparas o antorchas que arden continuamente. El texto original demuestra que arden, pero de una forma intensificada. De manera que ardían mientras Jesús mediaba en el primer departamento, pero su ministerio en el segundo departamento provoca o causa que continúen ardiendo. De hecho, cabe decir que mientras Jesús pasa de una fase en su ministerio a otra, en el santuario celestial, el Espíritu Santo actualiza esa realidad en la experiencia del pueblo. Esas 7 antorchas representan, quizás en el pasaje, la obra iluminadora del Espíritu en toda su plenitud hacia su pueblo, indicándolo dónde está el Maestro, cómo se mueve el plan de la redención y la verdad de Dios que se proyecta en estos símbolos. Amén. Amén. Y ahora cuando entremos al 6, ahora vienen, ¿verdad? Cada vez que vayamos se van añadiendo. Versículo 6, ¿puedes leerlo? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Muy bien, entonces aquí nos habla primero del mar de vidrio,
¿verdad? El mar de vidrio. ¿Les recuerda alguna escena el mar de vidrio? En la Nueva Jerusalén. Ok. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. ¿Y el contexto? Apocalipsis capítulo 15. ¿Están ahí? Versículo 2. 2. Ujú. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Amén. Amén. Y Juan describe una superficie luminosa, gloriosa. Eso recuerda también lo que ocurrió en Sinaí, cuando los ancianos subieron con Moisés y Josué, vieron debajo de los pies de Dios como un embaldosado de zafiro, como un halo de luz, de gloria pura, donde la deidad estaba sentada allí. Amén. 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 Y luego nos habla de los 4 seres vivientes llenos de ojos, de delante y detrás. Si quiere, vamos a leer hasta el 8 y entonces Ok. después de la pausa, entonces entramos de lleno en los 4 seres vivientes. Ok. Está dejando a las personas interesadas, ¿eh? Curiosas. Dirán ellos, pero no nos podemos mover de aquí. Amén. Amén. Bueno, entonces Del 4, 7 al 8. Ajá. Ok, dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ok, paramos ahí, ¿verdad? Y ya seguimos en la próxima. Aquí entonces aparecen los 4 seres vivientes, león, becerro, hombre y águila, Y ¿verdad? águila, ¿Están en dónde están ellos? Están alrededor del trono. Ujú. Así que hay una proximidad al trono, hay una ubicación especial también para estos 4 seres vivientes. Después vamos a entrar y vamos a ver en Ezequiel. En Ezequiel estos 4 seres vivientes aparecen, ¿verdad? Aquí están reapareciendo. Sí. En Ezequiel aparecen y nos ayuda a entender un poco más sobre quiénes son estos 4 seres vivientes. Muy bien. Bueno, deseamos que ustedes también tengan la oportunidad de comunicarse con nosotros, saber cómo ver la programación, este mismo programa, cómo seguir, qué recursos hay disponibles para avanzar o apoyar los estudios bíblicos que ustedes están haciendo en casa. Continuamos después de esta pausa, así que no se retiren. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Qué gozo es. Durante la pausa hemos estado hablando aquí porque es tanta información, ¿verdad?, que hemos compartido y no estamos evitando ningún texto, es texto por texto, palabra por palabra, ¿verdad? Así que muchas gracias y muchas gracias. Por muchos años yo pensaba que como estaban describiendo que él vio un anciano con pelo blanco como lana, o sea, no los dije anteriormente, pero yo pensaba que eran viejos, que wow, estos son la gente mayor. Entonces, pero... Una persona una vez que me dijo, esto parece un asilo porque hay ancianos, el trono tiene ruedas. Y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, exactamente. Y yo digo, las impresiones, ¿verdad? Si uno se deja llevar. Ustedes ven cómo la percepción de uno de lo que lee y cómo lo configura mentalmente depende de qué uno ve y entiende Entiende de alrededor. del medio. Sí. Sí. Bueno, ya veo que no entiendo mucho, pero estoy ¿No? aprendiendo. Y es más, yo creo que cuando nosotros estemos en esa posición donde estemos viendo, ¿verdad?, todo esto, cuando lleguemos a ver estas mismas escenas, Sí. esta descripción yo creo que no le va a hacer ni justicia, ¿verdad? Sí, Como que vamos a quedar cierto. como que Ah, no, nada. anonadados, ¿verdad? Y está diciendo, wow, y yo que pensé que eso era tal cosa. Es que actualmente- yo que pensaba que esto era aquello y esto era lo otro, y de momento cuando te pares frente al trono de Dios te quede,
Exacto. Wow, Así increíble. cuando compartimos fotos, decimos, esta foto no le hace nada de justicia a la preciosidad que pudimos ver, sea un viaje, una excursión o algo. Así. Pero así es, que esto se queda corto. El autor trató de Una forma de describirlo de una expresarlo. manera, pero no hubo palabras para eso. Así que sí, cierto, cuando lo veremos en O persona sea, vamos a estar... semejante a piedra de jaspe, de cornalina, trono, un arco iris, dice 24 ancianos, dice truenos, voces, relámpagos, 7 lámparas de fuego, 7 espíritus de Dios. O sea, es una cosa que impresiona, ¿verdad? Sí. Impresiona. Hay un cuadro muy popular sobre esta visión que de hecho está en el libro de Héctor, ¿verdad? Y es un cuadro que yo también utilizo y presento en mis seminarios. Y me da gracia porque uno ve al pintor tratando de expresar lo que está viendo aquí y no puede. Bien. No puede, se queda corto, ¿verdad? No hay... Es como ir a un museo de arte, ¿verdad? De pintura, que ahí se puede escuchar una aguja caer, porque todo el mundo está así, Analizando el cuadro. Cada cuadro. pero perdido y mirando cada detalle, cada... Sí, corto de palabras. Amén. Pero aquí vimos 3 números. Hemos hablado del número 7, del 4, 7, 12, 24. 24. Y el 1 en un trono. Es un Y el trono. Y en un trono. Sí. Viste, ya uno mismo, ya como uno mismo se va afilando, se va entrenando el ojo para entonces empezar a ver, mira este número aquí, ¿verdad? sí. Y es interesante que estás viendo, estás enfocándote en los números. Sí, pero eso es lo que Apocalipsis tiene, muchos números. Muchos números. Los 144,000, ¿quiénes son los 144,000? Solamente hay espacio para 144,000 en Ajá. el cielo. ¿Cómo va a ser? Exacto. O sea, bueno, De eso- yo no sé nada. ustedes No, son de los eso expertos. de eso viene más adelante, ¿verdad? Vamos a hablar de los 144,000 también. Sí. Nos habíamos quedado en los 4 seres vivientes, ¿verdad? Y decía que los 4 seres vivientes, versículo 6, estaban llenos de ojos delante y detrás. Yo Ok. noté que mi esposa Sí, puso yo tenía una pregunta ahí con eso. Ajá. ¿Qué representan los ojos? Los ojos por delante y por Detrás. detrás. Estaban llenos ¿verdad? Cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a encontrar a un cordero que tiene 7 7 ojos. cuernos y 7 ojos. Quiero adelantar que eso tiene que ver con el conocimiento, la omnisciencia. Luego explicaremos cuando lleguemos ahí cómo poder entender qué es la omnisciencia y no otra cualidad. Pero si allí vemos la omnisciencia con 7, estamos hablando de una visión o entendimiento, conocimiento intensificado cuando se está lleno de ojos. Yo creo que podemos mirar en otra dirección y quedar bien conforme con el sentido de las expresiones. Por ejemplo, hay una palabra allí, ojos. Sí. ¿Vale? Esa palabra, su equivalente en el idioma hebreo aparece en el Antiguo Testamento traducido como luces, luces centelleantes. Si nos imaginamos el cuadro, Dios, los 4 seres vivientes, pero Dios en luz inaccesible, descrito a través de todas esas glorias de piedras, ventos, luces, arcoíris, esos efectos de luces allí. Me imagino que la gloria de Dios emanando de su ser a través de estos seres que están tan cerca al trono, quizás más que estar lleno de ojos, si tomamos la palabra, que de hecho en el libro de Ezequiel, donde ellos son mencionados 5 veces, se traduce como luces centellantes. Quizás estos seres lo que están es reflejando la luz de la gloria de Dios, que incluso brota a través de ellos. Wow. Tendría mucho sentido y sería como muy coherente la visión si podemos verla de esa manera. Así que quizás ellos reflejan la gloria de Dios. Sí. Y ahí le invitamos a las personas que nos están viendo que para que vayan a Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel capítulo 1 en adelante nos pinta un cuadro bien parecido. El trono de Dios, ahí están los 4 seres vivientes, ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dirigiendo el asunto. Así que no abasta para nosotros el tiempo para poder desglosar todo esto. Sí. Pero por lo menos estamos pintando un cuadro, ¿verdad? Detalles claves que sé que Sí. despiertan cierta curiosidad en las Exacto. personas y estamos tratando de cubrir esos aspectos. Pero al mismo tiempo vemos cómo una gloria maravillosa se mueve en medio de los símbolos y todo. Pensar lo que significará estar, como dice Apocalipsis 7:9, ante el trono de Dios.
colocar nuestros pies sobre eso que Juan describe como un mar de cristal, que no es un mar, Exacto. que no es de cristal, pero eso es semejante a, ¿verdad? Exactamente. Ahí está la famosa, el famoso símil. Será algo descomunal, maravilloso, sorprendente y algo inexplicable. Yo creo que personas que dicen, yo si llego al cielo voy a preguntar, usted sencillamente no va a preguntar nada. La gloria que hay allí cerrará su boca y lo inspirará a disfrutar la gloria de la inmortalidad, la vida inmortal. Y siguiendo ese mismo pensamiento, eso mismo es lo que ocurre en el resto del capítulo 4, porque dice que esos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor estaban llenos de ojos, versículo 8, ¿y qué hacían? No cesaban, No reposaban. día y noche decir, Día y noche santo, diciendo, santo, santo, es el Señor Dios Ellos Todopoderoso. prueban la gloria de Dios de una manera que arranca incesantemente de ellos ese sentido de adoración y alabanza. Gloria a Dios. Y del que era, el que es, Y el que ha el que ha de venir, ¿verdad? La adoración que le están brindando entonces a Dios debe ser una cosa espectacular. Pero esto dice que no reposan de adorarlo así. De día y de noche. Día y noche, Estas sí, es 4. una expresión idiomática que significa constantemente. Exacto. No quiere decir que Literalmente. cada segundo de la eternidad Exacto. ellos hacen eso, no, porque tienen funciones. Es como Exacto. orar No- sin cesar. No como una grabadora que está así, exactamente. no, son Pero expresiones es como tú dices, idiomáticas. Como orar sin cesar, Sí, exactamente. Es que orar estemos sin siempre en ese cesar. sentido. Adorarlo sin cesar. Exactamente. Ya. Así mismo es. Muy bien. Y dice versículo, 9. si quiere leer del 9 al 11. Ok, dice, y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, delante del que estaba sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. No se pueden Tremenda doxología. los ángeles no se pueden contener. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí. No pueden aguantarse. Es como que les rebosa. Por eso decía, día y noche no cesaban. Era como que es como que yo me imagino como esa ¿no le ha pasado a ustedes cuando están en la iglesia a ver si estamos culto cantando himnos? Sí, queremos O el parar. tema. Ajá. No te sientes allá arriba, no quieres que termine porque tú no quieres descender de ahí. Exacto. Ajá. Esa es la escena que nos presenta. Y no es ni la primera ni la única. Vamos a ver cuando entremos en el ciclo, vuelve nuevamente, ¿verdad? Sí. Otra vez El vemos capítulo, un coro 4 celestial. el capítulo 4 y 5 forman una unidad. Ujú. Y está dividido en 3 partes. El 4 concentrado y focalizado en Dios el Padre. Luego la segunda parte, que inicia con el capítulo 5, está focalizado en el libro que el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha y que está sellado con 7 sellos. Luego el foco de la visión se mueve, ya se movió del Padre al libro en sus manos, en su mano, y ahora se mueve del libro al Cordero. Y lo veremos más adelante. Y la doxología y la adoración se repite ahora, incluyendo al Cordero, dentro de ese escenario de adoración sublime. Amén. Amén. Dios en el capítulo 4 es declarado digno de adoración, Digno eres tú. porque qué? Él creó y que es por su voluntad que todo lo que existe fue creado y existe. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces la adoración se le da de tantas perspectivas, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente, el libro de Apocalipsis presenta diferentes perfiles de Cristo, de la deidad, y en este contexto nos enseña, ¿verdad?, que se le está adorando por ser el creador. Ese punto es importante porque más adelante en Apocalipsis capítulo 14 dice, adórenle, adoren al que creó los cielos, la tierra, el mar. O sea, como que la indicación es que de alguna manera, aunque el cielo está todavía adorando a Dios como el creador de todo, como si en la tierra se nos olvidara, ¿verdad? Porque es un llamado a volver a adorarlo como el creador, y eso vamos a ligarlo con otros conceptos a medida que vayamos estudiando. Entonces, esto nos lleva al capítulo 5, ¿verdad? Yo creo que podemos introducir el capítulo 5, Sí. porque el capítulo 5 ocurre algo muy interesante, basado en lo que ya hemos visto, ¿verdad? Vamos a hacer un recuento. El trono está Dios Padre,
¿verdad? Están los 24 ancianos. 24 ancianos. Están Los cuatro seres vivientes. los 7 espíritus. Oh, los Los 7 espíritus, ¿verdad? Las 7 lámparas de fuego, la presencia Lámparas de fuego. del Espíritu Santo. Está el mar de vidrio, ¿verdad? Están los 4 seres vivientes y tenemos esta escena de adoración espectacular. Y ahora de momento, esto a veces como las películas, ¿verdad? De momento como que, ¡pum!, ahora viene un enfoque. ¿Y ahora qué sucede? Capítulo 5, amor. La siguiente escena revela un detalle adicional. Ajá. Dice, y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Amén. Vamos a parar ahí un momento, ¿verdad? Que en la mano, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Padre. ¿Ok? Padre. Y en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con qué? Estaba cerrado Con con 7 llaves. Con sellos. 7 sellos. Sellos. Inmediatamente nuestra mente empieza a correr. Libro sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera. ¿Qué les viene a la mente a ustedes? Daniel. El número 1, un libro. Muy 7 bien. sellos. Muy bien, Así que sí. número otra. muy bien, muy bien. Pero hay una escenografía aquí, una escena que es, ¿van a entrar a lo que es el juicio ahora o qué? El libro Bueno, sellado con ¿saben 7 algo? sellos. Yo creo que algunos del público se estarán preguntando, pero hablaron de los ancianos, de los ojos, pero la forma de los seres vivientes, ¿qué podemos hacer ahí? Sí. Es interesante. Tengo una nota por aquí que me gustaría compartirla. El rostro humano presumiblemente simboliza la inteligencia de los seres aludidos allí. La cara del león, su fuerza, la del toro o buey, su disposición para el El 7, el servicio. versículo 7. Sí. Sí. El águila representaría su rapidez y su perspicacia, pero es evidente que la forma en la que Dios escogió revelar estos seres vivientes en esta presentación profética tenía el propósito de representar o simbolizar a los mensajeros celestiales en la plenitud de sus funciones, de su poder y de su adaptabilidad al servicio de Dios. De manera que quizás esas formas revelan eso precisamente, como para dejar quizás quieto a algunos que se hicieron la pregunta, pero ¿por qué tiene uno forma de hombre, otro forma de león? ¿Realmente existe algo así en el cielo? Son querubines de por sí, no tienen esa apariencia realmente, pero recogen todo lo más noble, lo más fuerte, lo más rápido y lo más racional de toda la creación de Dios. De manera que eso revelaría entonces su adaptabilidad, poder y disposición para desempeñar las funciones Y divinas. también es interesante cuando uno estudia cómo el campamento, cuando el pueblo se posicionaba, estaban divididos, ¿verdad? Tres tribus en los 4 puntos cardinales. Cuando vemos las banderas que utilizaban, los animales también estaban representados en estos 4 puntos, enseñándonos como que Dios está tratando de mostrarnos cómo la tierra, lo que ocurre en la tierra y lo que Él le ha explicado a sus hijos en la tierra, es una manifestación de lo que está en el cielo. Quizás sea una forma de decir algo del Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allí. Dios quiere estar entronizado en medio de su pueblo como está entronizado en el cielo, en medio de sus seres santos. Exactamente. Así que es lo que usted añadió aquí es para complementar el versículo primero del 5 o regresamos al 4. No, a la descripción de los ¿Cómo 4 es seres que? vivientes. no, simplemente Sí, él el le dio capítulo para 4. atrás porque lo leímos y pasamos al otro. Sí, ¿Verdad? me quedé Que con la inquietud. simplemente fue trayéndolo. Y es bueno, pues, especialmente a las personas que nos están viendo, es imposible, ¿verdad? A veces nosotros nos ha pasado varias veces que nos envolvemos en algo y se nos queda otra y se nos cosa. quedan unos de los detalles aquí, unos detalles allá. Es importante a las personas que nos están viendo entonces que envíen sus preguntas, ¿verdad? Porque van a haber preguntas y vamos a tomar tiempo para ir contestando las preguntas más adelante. Yo creo que entonces empezamos con el Versículo 1. con el versículo 1. En la Del mano derecha capítulo estaba sentado del trono el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con Ok. 7 sellos. Yo creo que entonces vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Para que entonces, para que, ¿qué será ese rollo con 7 sellos? ¿Qué será ¿Qué estará eso? escrito? Ajá, ¿qué estará escrito por dentro y por fuera? Perfecto, Todo- así que vamos a una pausa ahora entonces, porque ya está el ta. Así que vamos a descubrir esto juntos.
con la ayuda de Dios, amigos, y les invito a anotar. Estas son las diferentes maneras de comunicarse con nuestros pastores. Así que, por favor, pastor, indique cómo se pueden comunicar con usted. Pueden escribirme vía email al siguiente correo: adelgado.hector@gmail.com. Muy bien. Pueden accesar a contactarme también a través de Facebook con mi nombre, Héctor A. Delgado, o HAD Libros, o en la página web hadlibros.org. HAD son las iniciales de mi nombre. Sí, HAD, Héctor A. Delgado. Muy bien, y pastor. Y a nosotros nos puedes conseguir en Facebook y en YouTube, la misma frase, Descubriendo el Apocalipsis. Ahí están los temas, los en inglés, en español, documentales, mucha programación, temas que hemos grabado aquí con ustedes en 3ABN, Sí, amén. están ahí también. Qué bueno. Mi esposa también pone devocionales, hay una todo un comunidad, poco. Todo un poco una para comunidad poder- que nos mantenemos comunicados, que nos mantenemos contactados, y el correo es Carlitos Muñoz con Z, Carlitos Muñoz @gmail.com. Ahí nos consigue también. Nos pueden escribir. La Z en Muñoz, ¿verdad? Z. Carlitos con S, Muñoz. No, porque a veces se crean casi criptogramas, como frases, expresiones que se forman de esa manera para tener un email fácil de aprender. Sí. Sí. No, y de hecho, mejor que Muñoz es Munoz, porque Uno no tiene... sin la No tiene ñ, la ñ. sin la Ajá, tilde. exactamente, porque no se puede en los Sí. correos poner la Sí. tilde, la ñ. Carlos Munoz. Carlitos Munoz. Carlitos Munoz. Así me decían los gringos cuando iba a la Bueno, pues entonces, amigos, quedamos aquí en este punto. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, es con la cual iniciamos, pero bueno, no iniciamos, terminamos esta hora, pero ya para el próximo programa ya estén listos con sus Biblias en la mano para que puedan seguir con nosotros. Agradecemos a Dios la oportunidad. Gracias, panel. Gracias a todos por estar Amén. aquí. Gracias a ustedes. Ha sido una labor muy hermosa y estamos aprendiendo junto con ustedes. Nosotras estamos aquí como moderando el programa, pero estamos aprendiendo. Sí, así es. Y así esperamos y oramos que la bendición de Jehová sea con ustedes. Hasta la próxima edición de su programa.